Bienvenidos a Más Allá de mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al 8º capítulo de la 3ª temporada de su podcast Más Allá de mí. Estamos muy contentos nuevamente de estar aquí con ustedes, su servidora, su hermana en Cristo y psicóloga Verónica Camacho y Alexander Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Y pues bueno, siguiendo por el mismo camino, por el camino que hemos trabajado desde los primeros capítulos, que hemos tratado de compartirles, de darles alguna información y también consejos prácticos para su vida. Seguimos como por el lado del amor, también tanto el amor hacia uno mismo, el amor a Dios y el amor al prójimo. Todo eso como en un caminito, en cómo se van caminando en nuestras vidas, en cómo le podemos hacer concretamente, porque el amor suena un concepto muy complejo y realmente se nos deja bastantes tips para poder aplicarlo cada día, ¿no? Y pues me gustaría empezar con esta cita que dice: todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Que suena así como que ay, bien padre, de que pues una perfección o un Jesucristo cualquiera nada más, pero realmente todos nosotros estamos invitados a ir por ahí, a ser nuevos Cristos en esta vida, y para eso se nos dieron las virtudes, que creo que es un tema que puede ser sencillo y complejo porque no son hábitos, pero se parece porque se desarrollan, no son obras de misericordia, pero también se parece porque te ayudan en lo espiritual y en lo moral. Entonces es como un tema del cual me gustaría mucho que Alexander nos platicara un poquito más. Claro, pues bueno, definitivamente no soy ningún experto, pero sí es un tema que me apasiona y es un tema que en el movimiento en el que estamos Ver y yo ha sido muy recurrente. Por ahí en el movimiento DIEC, no hay que olvidar, es un movimiento carismático en su esencia, y carismático en el sentido de muy ligado al Espíritu Santo y tratando de buscar que se manifiesten en dones, en carismas, pues de distintas maneras, ¿no? Y entonces, de la mano de eso, es bien importante entender que la base de lo ordinario para ahora sí llevar a lo extraordinario en lo carismático, pues son las virtudes. ¿Por qué? Porque las virtudes están ligadas a cada uno de los dones del Espíritu Santo, y cada uno de los dones del Espíritu Santo también manifiestan una virtud en nosotros, ¿no? Entonces digamos que la virtud es aquello humano que nosotros tratamos de manifestar, para que luego entonces el don, que es una gracia total de Dios y es extrahumano, ¿no? Se vaya manifestando. Entonces, de ahí que nos apasione tanto dentro del movimiento y que constantemente estemos hablando de este tema, ¿no? Para este tema en particular, a mí me gusta mucho basarme en las enseñanzas de Garrigou Lagrange, que lo platicamos mucho en la primera temporada cuando hablábamos de la vida interior. Bueno, a raíz de la vida interior, que es un tema forzosamente virtuoso, vaya, porque ahorita vamos a explicar que es una virtud, pero siempre van relacionadas la vida interior y las virtudes. Bueno, de la mano de eso, Garrigou Lagrange se apoya mucho en también algunos santos como son Santa Teresita, San Juan de la Cruz, etcétera, para hablar de las virtudes y la vida interior y cómo están intrínsecamente relacionadas. Y esto va a ser bien importante, porque si en el capítulo pasado hablamos de las obras de misericordia, que son las acciones, vaya, ahora sí, el fruto de lo que nosotros tenemos dentro, pues las virtudes van a trabajar aquello que va a sembrar el fruto en las obras de misericordia. Es decir, y el capítulo pasado lo decíamos mucho, vamos a tener que preparar mucho nuestra caridad para lograr ciertas obras de misericordia, y a la vez las obras de misericordia van a ir desarrollando en nosotros la caridad. Pero entonces, bueno, ¿qué es esto de la caridad o qué es esto que trabajamos dentro? Es justamente esto, las virtudes. Las virtudes, una manera en que podemos como que entenderlas fácilmente es como valores. Hay cosas que el ser humano como sociedad y como cultura adopta, que son los valores, y cada cultura tiene ciertos valores que se apropian, ¿no? El valor del trabajo, el valor de la responsabilidad, el valor de la honestidad, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que aquí en México podríamos decir que los valores son la pertenencia, la familia, la lealtad. Híjole, yo diría mucho el tema de
de la alegría, pero, o sea, no como ser feliz, sino más bien como ser constantemente alegres y nos gusta, ¿no? El relajo, etc. Entonces, ¿qué valoramos? Son estos los valores. Ahora, para que un valor sea virtuoso, ahí es donde la Iglesia Católica propone que pues tiene que ir más allá de una cultura, más allá de algo temporal o algo que se aprecia solamente en relación a una respuesta de la sociedad hacia adentro, ¿no? Sino más bien yo desde adentro influyo en mi sociedad a través de las virtudes. Es decir, son valores que los católicos tenemos como iglesia y que los ponemos por encima de cualquier otro valor, porque son aquellos que van desarrollando una caridad dentro de mí, van desarrollando pues un tema de abrirme a la gracia del Señor, y que son valores que tratamos de imprimir en nuestra sociedad. Y de ahí que la primera cita que nos lee Vero pues es una cita de San Pablo a los Filipenses, y habla justo de eso, una invitación de cómo se tiene que comportar un católico en cualquier situación. O sea, en cualquier situación tú tienes que buscar estos valores, arraigarlos y demostrarlos para que imprimas ese sello católico en cualquier sociedad, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos dos distinciones, ¿no? Tenemos las virtudes teologales y las virtudes morales, que las teologales las podemos entender como aquellas, tanto como lo veíamos en las obras de misericordia espirituales, tienen un tinte mucho más espiritual. Ojo, aquí cuando hablamos de virtudes es mucho más un tema espiritual por encima de uno corporal, por así decirlo. Pero como que a las teologales suelen ser como que las vistas como todavía más espirituales. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos, por así decirlo, una muy pequeña parte, un 1% para el 99% que manifiesta a Dios en esa virtud, en estas virtudes teologales. Mientras que en las morales o las cardinales es más un trabajo de 50-50, ¿no? De hecho, o sea, las cardinales o las morales se confunden más con hábitos, porque son cosas que podemos trabajar más humanamente, sí. Pero pues sin confundirnos ahí. Sí, justo estaba pensando que estas virtudes morales pueden también verse o encontrarse en alguien que jure que es ateo. O sea, porque son como cosas que claramente necesitan practicarse, necesitan ejercitarse, pero se pueden encontrar una persona que diga que no cree, que no es espiritual. Por lo tanto, y por el otro lado, las teologales sí son como, digo, Jesús siempre es un caballero y siempre va a tocar puerta, y por eso necesita ese 1% de tu disposición, pero sí son como más de Dios trabajando en ti y tú siendo un mero instrumento de su amor. Híjole, no, le diste en el clavo, Vero, porque justo me encanta la palabra paradoja, porque nuestra fe está llena de paradojas. Si bien en las virtudes morales es más, te digo, como un 50-50, y por eso como dice Vero, lo vemos más incluso fuera de nuestra fe, las teologales que tú dices, oye, pues es solo un 1%, y cualquiera podría poner un 1% si Dios va a poner ese 99%, ¿no? Pero la verdad es que por eso aquí se pierde la analogía de los números y tratar de cuantificar esto, porque ese 1% es sumamente mayor en dificultad de manifestar que ese otro 50%, porque involucra un tema de fe, involucra un tema de entrega hacia esa espiritualidad católica o a esa entrega y apertura a que hay un Dios, y que ese Dios sí va a aportar y te va a dar mucho más de lo que tú puedas dar, ¿no? Entonces, pues de nuevo es esta paradoja o sea, en donde menos podemos aportar, que son las teologales, nos cuesta más, o sea, y se involucra mucho más un tema de religión, de fe y de habituarnos a la espiritualidad católica, ¿no? Y pues bueno, también para no extenderme tanto, les voy a platicar un poquito sobre las virtudes teologales y cardinales, pero voy a hacer una distinción que hace el mismo Garrigou Lagrange al momento de hablar de las virtudes, porque nosotros conocemos en realidad 7 virtudes, o son las que comúnmente manejamos, que son las 3 teologales y 4 cardinales. Pero Garrigou Lagrange se extiende y habla sobre las virtudes morales que engloban las cardinales y otras más que también son importantes tomar en cuenta, ¿no? Por ponerlo de manera sencilla, las teologales son la fe, la esperanza y la caridad, mientras que las cardinales son la templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza. Esas son como normalmente las conocemos. Pero a mí me gusta mucho más como lo desmenuza Garrigou Lagrange, porque en las teologales nos sigue diciendo que son la fe, la esperanza y la caridad. Y ahorita vamos a hablar de la relación.
Pero cuando habla de las cardinales, lo extiende y dice las morales. Y las morales son la prudencia, que se deriva en justicia, y luego la religión, que se deriva en penitencia y obediencia, la fortaleza, que deriva en paciencia, la templanza, que deriva en humildad, mansedumbre y castidad. Y entonces ya nos habla de muchas más cosas, y creo que esto es importante, o sea, tratar de no acotar las virtudes a solamente 4, o incluso las morales no solamente a 8, etcétera, sino más bien como ser más sistémicos, ¿no? O sea, ser más, dice Vero, de que claro que sí, por algo estudié de que psicología sistémica, pero lo que voy es sistémico en el sentido de, y lo platicamos Vero y yo cuando estábamos preparando este capítulo, no podemos pensar en las virtudes como checkpoints, así como de que, bueno, déjame me pongo hoy mi sello de prudencia, mi sello de fortaleza, mi sello de caridad. No, tengo que buscar ser una persona virtuosa, que ahorita más adelante cuando hablemos de los consejos respecto a esto, sí vamos a, claro, buscar no tratar de abarcar mucho, ¿no? O sea, o tratar de, como me decía Vero, el que mucho abarca poco aprieta. En cambio, mi virtud es igual, ¿no? Vamos a tratar de trabajar todas las virtudes, pero sí por encima de trabajar virtudes como objetos individuales, más bien hay que buscar ser alguien virtuoso. Así como ser católico no se trata sobre o seguir la doctrina, o ser apostólico, o ser evangelista, o ser una persona que trabaje la vida interior y la oración personal. Pues no trabajas aspectos, trabajas el ser buen católico. ¿Y qué es lo que buscas? La santidad. Las virtudes es igual. Yo busco esa gracia de ser virtuoso por medio de las virtudes, pero no puedo tratar, o sea, no lo puedo ver tan así como desmenuzado de son piezas, o sea, son porque de nuevo, no son habilidades, o sea, no tampoco las practico, las estudio, las tengo que vivir necesariamente, ¿no? Entonces ser virtuoso es algo que se tiene que vivir. Sí, pero me gusta mucho cómo también el autor que tú comentas agrega, y es como otra ayuda que nos da Dios, porque puedes pedir ciertos dones del Espíritu Santo para ir desarrollando cada una de las virtudes. Y aquí estaba leyendo que, por ejemplo, para la fe, pues el don de la inteligencia, la esperanza, el don de ciencia, la templanza, el don de temor, ¿no? Y así como sigues poniendo tu parte, que tu parte realmente es abandonarte, o sea, es abandonarte en Dios, es confiar en Él. Tu parte es como soltar tu rienda y dejársela a Él, para que ya que Él tenga tus riendas, te pueda guiar hacia las otras, ¿no? O sea, y que se vayan como desarrollando poco a poco. Y me gustaba mucho cómo explicaba, me acuerdo, espero no cambiar muchas palabras, Luis Carlos, que es el exdirector del DIEC, cómo la caridad, la fe y la esperanza, que son las teologales, van más allá. Porque, por ejemplo, puede haber una fe de alguien que históricamente sabe quién fue Jesús y que murió y que no le causa absolutamente nada en su corazón ni en su vida. Y entonces cuando ya se vuelve una virtud teologal, cuando ya recibes un don, ya es una fe sobrenatural que ni siquiera vas a poder explicarle a la persona de al lado. Ya es una fe que te hace como si fuera una especie de motor interno que te lleva a más allá de lo que está aquí en la tierra. Igual la caridad, o sea, es una caridad que llega más del te quiero mucho, ¿no? Que lleva a una verdadera entrega de amor. Igual la esperanza, una esperanza muy característica de una persona que dices tú, ¿cómo le hace que en las peores situaciones siempre guarda esa esperanza, ¿no? Entonces son cosas que ya van más allá de este mundo, y por eso son las teologales, son las que apenas un ser que es amor y que es todopoderoso nos puede entregar un cachito, ¿no? Y lo veo mucho cuando está la gente como con esta, sí sé quién es, y como muy plano en su vida, que todavía le falta como esa fe, como si se prendiera un foco y decir, no, esta fe es la que verdaderamente me mueve a todas las demás virtudes, y esta caridad y esa esperanza también me mueven a todas las demás virtudes, porque si no, entonces sigue estando en el plano terrenal. Si no me están moviendo a querer fortalecer y a querer ser virtuoso y a querer entregarme, entonces me estoy quedando en el plano terrenal y no está siendo de verdad una virtud teologal. Definitivo, y es ahí donde volvemos a lo mismo. Ese 1% a veces cuesta tanto porque involucra mucho de nuestro ser, o sea, es un completo abandono. Más bien, ese 1% ni siquiera es algo que hacemos tanto nosotros, sino es
es abrirnos, es abandonarnos totalmente. Cuando hablamos de la fe, la esperanza y la caridad, es eso. El ejemplo de Vero de la fe se me hizo muy bueno. Yo voy a poner uno sobre la esperanza, que nosotros no sabemos lo que va a venir en un futuro y no lo vamos a saber. Y entonces, por eso la esperanza es simplemente el abandonarte lo suficiente para lo que pase, lo pongo en manos de Dios. Y eso ya por consecuencia, o si lo entregas completamente de esa manera, si te entregas completamente esa esperanza, Dios te da una gracia de poder estar en paz sin saber qué es lo que va a pasar en un futuro. O sea, no es que te vaya a decir qué va a venir en el futuro, lo que te da es una paz de que todo va a estar bien. O sea, una esperanza sobrehumana. Y ahí es donde vemos, oye, yo lo único que tuve que hacer es pues soltar esa ilusión de control sobre todo lo que pasa en mi vida, en la vida de los demás. Y Dios, ¿qué es lo que me da? Pues una total plenitud y paz al saber que no importa qué vaya a pasar, pues Él va a estar conmigo. Así funcionan las virtudes teologales. La caridad igual, o sea, yo puedo sentir o puedo pensar que puedo ayudar mucho, pero no es ayudar por ayudar, sino, vaya, se queda como en un plano de sí una virtud, tal vez como un tema de empatía, un tema de humildad, por ahí la mansedumbre, la penitencia, justicia, etc. Pero cuando ya es caridad y vaya, y que es una virtud teologal por encima de una obra de misericordia incluso, es cuando ayudamos por entregarnos, o sea, por amor, y no por reconocimiento, no porque sienta que yo puedo ayudar, soy la única persona que puede ayudar a la persona. No sé si soy la única persona, es más, puedo incluso considerar que lo que yo hago no lo va a ayudar realmente así totalmente, pero yo estoy dando todo de mí, y entiendo que ese todo puede ser muy poco, pero no importa, porque el objeto de la caridad es ayudar por ayudar, ayudar por amor. Y entonces es cuando Dios nos inflama esa caridad al darnos mucho más, nos da mucho más amor que podemos dar, mucho más amor que recibimos recíprocamente, y entonces se inflama nuestra caridad. Y así funcionan, o sea, las virtudes teologales es eso, nosotros nos atrevemos a dar ese 1% y la gracia de Dios nos inunda y nos da mucho más. Y que por eso también, como decía Vero, lo interesante aquí es buscar también entonces dones del Espíritu Santo que nos ayuden a trabajar esa virtud. Por ahí la caridad, que está relacionada con la sabiduría que es saborear, o sea, que es percibir las cosas de Dios en esta vida. Pues una persona sumamente caritativa es aquella que en todo ve a Dios, o sea, ve el reino de Dios en esta tierra, o lo empieza a trabajar, lo empieza a construir. Por eso el don de la sabiduría está ligado a la caridad, y por eso también el don de la sabiduría es el que está por encima de los demás dones, también el de la caridad, porque es el que más nos orilla, o más que nos orilla, nos planifica y nos abre a divisar ese reino de Dios de una vez aquí en la tierra, esa santidad y ese amor de una vez en esta tierra, ¿no? Y pues bueno, de ahí también las morales, ahora sí son las que tal vez podemos trabajar de manera más práctica, de manera más, pues digamos, ordinaria, ¿no? ¿Y por qué? Porque mucho tiene que ver cómo nos relacionamos con los demás de manera sincera. Y aquí es donde también vuelvo a lo que comentábamos. Es importante ver de manera sistémica estas virtudes, es importante vernos como personas virtuosas o buscando ser personas virtuosas, porque entonces es mucho más práctico el decir, pongo en práctica la fortaleza y la paciencia. Pues es bien diferente decirlo, bueno, ahorita tengo que ser fuerte, o ahorita tengo que ser paciente, a buscar ser una persona paciente, que ante cualquier situación es una persona paciente, no es una persona paciente ante una situación, o sea, no es ser reactivos, sino proactivos, es decir, darle un sentido al por qué tenemos que ser pacientes, por qué tenemos que buscar una justicia, por qué tenemos que ser prudentes, humildes, etc. Todas las virtudes morales lo tenemos que buscar para que yo sea una persona virtuosa, y que una persona virtuosa yo sé que en ciertas circunstancias va a actuar de cierta manera, pero siempre está actuando de cierta manera aún en esas circunstancias, y aún cuando no son esas circunstancias. Creo que eso, pues, y digo, no lo hablo por experiencia, porque definitivamente no vivo así, busco vivir así, pero no vivo así. Yo sí creo que el tema de la santidad va ligado mucho a las virtudes por eso mismo. Tú cuando ves un santo aquí en la tierra, quien haya tenido la oportunidad de ver a alguien que luego fue beatificado y santificado, seguramente lo describen como una persona sumamente virtuosa en todo lo que hace, no en ciertos momentos de que es que era paciente cuando
alguien desesperaba mucho en tal situación. No, era una persona paciente, punto, ante cualquier situación. Y así te vas, o sea, ves una persona virtuosa, estás hablando de que ves a alguien santo, o sea, alguien que está buscando reflejar esa santidad de una vez. Pero pues bueno, aquí es donde entra ya tal vez la parte práctica de cómo podemos trabajar esto y cómo puedo empezar a buscar ser esa persona virtuosa y ser esa persona santa. Pues sí hay maneras de irlo trabajando. Claro. Y todo es empezar por, o sea, reconocer que todos cojeamos de algún pie, o sea, ¿por qué? Porque es más fácil a veces identificar tanto dónde soy mejor como dónde me equivoco, y de ahí empezar como que ya tengo una línea de dónde partir. Ok, esto lo tengo un poco más trabajado, no lo puedo dejar a un lado porque es parte de las virtudes, pero tengo que trabajar más esto, ¿no? Y de una manera global, como dice Alexander, que sea en todas las situaciones intentarlo poner en práctica. Pero lo padre de estas virtudes, las morales o cardinales, es que se ejercitan, o sea, que se pueden ir ejercitando y que poco a poco vamos alcanzando tanto un nivel mayor de madurez espiritual como un nivel mayor de madurez en virtudes. O sea, son cosas que se conectan y que una da resultado a la otra, no realmente como que se correlacionan, más que una causalidad, hay como una correlación donde está una, probablemente esté en la otra. Entonces es muy importante como hacerlo consciente, porque nosotros pensamos que a los santos les nacía desde el fondo de su alma siempre ser una blanca palomita y sonreírle a todo el mundo, y que hace cuenta que ellos vivían en el reino de Dios aquí, que todo el mundo era bueno en su alrededor. Y no, o sea, también tenían sus luchas y su pie con el que cojeaban, pero lo fueron ejercitando a un punto que ya se hace cada vez más fácil. Es como cuando practicas la flexibilidad de un músculo, que al principio duele bastante y luego ya poco a poco cada vez es más fácil, ¿no? Pero entonces ahí está ese 50-50, porque claro que Dios está involucrado en eso, porque solos pues ni de chiste, pero luego ya está involucrada mi parte, ¿no? Mi parte donde yo me esfuerzo. Y entonces hay que comprender la esencia de todas, cómo todas están en mí, porque si el Espíritu Santo está en mí es que todas están en mí de alguna forma. Cómo puedo irlas practicando poco a poco y empezar a verme como una persona virtuosa. Ese sería como lo primero, o sea, buscarlas en mí, tanto donde congeo como donde sí están, porque luego es como, no, yo no, o sea, los santos tal vez sí, pero yo cero. Sí, no, definitivo. O sea, como que me resuena mucho esto que dices, tanto de dónde cogeo como de cuáles ya estoy presentando, y entonces cuáles tengo que valorar. Y vuelvo al principio, o sea, si una virtud es como un valor católico, espiritual, o sea, bueno, un sinónimo, pues tengo que hacer justo eso, valorar aquellas que sí estoy presentando y ponerlas por encima de otros valores, o sea, por encima de valores sociales, culturales, etcétera, para que entonces las persiga, por así decirlo, consciente y subconscientemente estar persiguiendo aquello que valoro por encima de unos valores culturales, y son estas mismas virtudes, ¿no? Y yo le agregaría el tema de ponernos por encima de lo emocional, o sea, no hacerlo cuando tengamos ganas de hacerlo, o sea, no hacerlo porque me nace hacerlo. Pues al final una persona virtuosa le nace porque ya es una persona virtuosa, pero para llegar a ser una persona virtuosa, pues tengo que buscar esas virtudes, ¿no? O sea, tengo que trabajarlas, como dice Vero, y trabajarlo no significa que siempre va a representar un esfuerzo, pero sí significa que a veces va a representar un esfuerzo, hasta el punto donde cuando ya las valore por encima de otras cosas, pues ya lo voy a hacer de manera natural, instintiva, y siempre me van a hacer. Pero aun cuando no me nazca, tengo que hacerlo, porque yo valoro el ser paciente, aun cuando no tengo ganas de ser paciente. Yo valoro la virtud de la obediencia, por ejemplo, se me hace sumamente importante, y es algo que muchos sacerdotes y consagradas hablan y lo manifiestan. Ser obediente es tener la humildad suficiente, y ahí es donde está ligado con la virtud de la humildad también, suficientemente humilde para reconocer que yo no tengo todas las respuestas en esta vida y que yo no tengo la verdad absoluta ni la razón absoluta en esta vida. Y ahí entra la obediencia, entender que por encima de mi razón y mi verdad, si yo amo lo suficiente a otra persona y confío lo suficiente en otra persona, tengo que estar abierto a ser obediente a esa persona, ¿no? Incluso cuando no tenga ganas. Entonces, pues como que no sé si, no voy a querer decir obligarnos, pero sí habituarnos a hacerlo por encima de cómo nos sentimos emocionalmente. Me gusta mucho ese ejemplo de la obediencia, y creo que lo puedo concretar un poco, porque cuando decimos que no te nace, no exactamente no es que no te nazca, sino más bien no
hay un sentimiento placentero al hacerlo. Porque puede que te nazca, pero aquí es donde se trabaja la virtud, porque te está empujando algo que va más allá de cómo te estás sintiendo. Ya sea, o sea, es algo tan trabajado ya interiormente que al final te va a empujar una fuerza que prácticamente es la de Dios. O sea, prácticamente es algo que va más allá de buscar mi placer, de que se va a sentir bien, de que me va a sentir con ganas al hacerlo. Pero sí hay algo que te está como... El Espíritu Santo te está ahí como empujando porque tú ya sabes lo que tienes que hacer y porque puedes hacerlo, ¿no? Y te levanta y lo haces y luego al final dices, wow, o sea, ni siquiera sé cómo lo hice, pero lo hice. Y ahí es donde ya dejé de buscarme a mí, porque sabía que no me iba a traer en sí un bien a mí, sino que yo me iba a estar entregando. Y lo pude hacer y lo hice gracias a ese impulso del Espíritu Santo que ya está trabajado en mí. Claro, y ahí es donde pues entra el fruto de las virtudes, o sea, son esas particularidades de nuestra fe que nos hacen hacer cosas que no seríamos capaces de hacer si no buscáramos esa virtud. O sea, nos hace ser mejores personas por encima de nuestra capacidad de serlo. O sea, por encima de nuestra percepción de si somos buenos o no, pues lo queremos ser, y querer serlo es poner en práctica estas virtudes. Y las virtudes, cuando se manifiestan, es cuando nos hacen ver que sí somos, o sea, que en esencia, claro que lo somos, ¿no? Y pues por ahí, por encima de todas, pues claro, las virtudes teologales son las que más nos demuestran eso. Con un poco descubrimos que podemos hacer mucho bien y descubrimos mucha gracia en nuestra vida, ¿no? Y pues bueno. Y ya por último, tengo que pedirle a Dios que toque mi corazón para desarrollar virtudes y me ayude a elevarme más allá de mí. Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como @masallapodcast.